Bien, doctor, buenas tardes, compañeros. Voy a realizar el examen físico de trauma abdominal cerrado. Bien, antes de iniciar con el examen físico, voy a hablar sobre algunos términos importantes que hay que diferenciar. Por ejemplo, trauma. Trauma es una lesión o daño de tejidos orgánicos producidos por una contusión externa. Puede ser por una contusión, puede ser un arma blanca o por una bala de arma. Bien, el otro término es politraumatizado, que es mayor a una lesión traumática grave. Es decir, para que sea politraumatizado, tiene que ser dos lesiones traumáticas muy graves, en las cuales van a poner en peligro y en riesgo a la persona. Basta con una sola. En el trauma abdominal se refiere a toda acción violenta que produce lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que lo constituyen, que puede ser en la pared, que puede ser el contenido o en ambas. Y en esto hay que recordar la topografía del abdomen, es decir, las regiones del abdomen en donde se dividen y en la cual recordar también los órganos que hay en cada región. Bueno, esto va a suponer una de las causas de mortalidad evitable, es decir, se puede prevenir y es frecuente en politraumatizados. Aquí lo más importante no es el diagnóstico, sino determinar la presencia de una lesión intraabdominal. Eso es lo más importante. Como dato adicional, podemos decir que el grupo etario, que es el más afectado, son los varones, y que sean menores de 30 años. La modalidad es penetrante o cerrada. En este caso nos compete el tema del trauma abdominal cerrado. En lo que es en la mortalidad, se va a dar en tres modos o trimodal. Es decir, cuando hay un accidente, el 50% fallecen de manera inmediata, el 30% fallecen en las próximas 6 horas. En este caso, se llamaría temprana. Y el 20% fallecen de manera tardía, ya sea por algunas complicaciones que pueden haber. Y para esto hay que tomar en cuenta, primero, el mecanismo del trauma, si es cerrada o es abierta, el agente, o sea, qué cosa lo ha producido, en qué zona abdominal ha sido afectada, el tiempo es importante, que ya hemos mencionado, y sobre todo la vía aérea, hemodinámica y conciencia, que es lo que va a salvar a la persona, que es el famoso ABCDE, que lo vamos a ver más adelante. Es importante saber que el traumatismo abdominal cerrado representa el 80% de las lesiones abdominales en emergencias, cuya causa principal tenemos los accidentes de tránsito. Por ejemplo, las colisiones, los atropellos, que van en el 75%. Luego le siguen los golpes o las contusiones abdominales, que es el 15%. Y luego las caídas o las precipitaciones, que van de 6 a 15%. También tenemos las ocultas, como traumatismo abdominal cerrado, casos que no han sido reportados, como los abusos sexuales, el abuso infantil o la violencia doméstica, sobre todo en las mujeres embarazadas. Los órganos más afectados son los órganos sólidos. Tenemos el vaso, que va entre 40 y 55%, luego el hígado, que va entre 35 y 45%, luego van los órganos huecos, o como intestino delgado, que va entre 5 y 15%, los retroperitoneales, 15%, aquí se encuentran los órganos como el riñón, como el páncreas y la aorta abdominal. Recordemos los órganos más afectados. Sin embargo, puede ser difícil diagnosticar cuando falta datos clínicos. Por ejemplo, cuando hay alteración del estado mental del paciente, ya sea por un TEC, también por una intoxicación. Eso hay que considerarlo.
En cuanto a la mortalidad, hemos dicho temprana, una muerte temprana por una hemorragia masiva, una mortalidad tardía, puede ser por lesiones viscerales o una contaminación o una peritonitis. Y en cuanto a la modalidad de lesiones contusas, tenemos la compresión, el aplastamiento, tenemos la desaceleración o aceleración y el cizallamiento, que es, por ejemplo, se observa en los accidentes automovilísticos por las marcas que deja los cinturones de seguridad mal usados o mal puestos y el desgarro. Bien, vamos a hacer la evaluación y manejo inicial. Es importante aquí hacer una estabilización rápida en la cual nos va a permitir identificar las lesiones potencialmente mortales. En la historia clínica, esta historia clínica debe ser concisa, precisa y rápida, en la cual vamos a usar aquí una mnemotecnia que es importante para recordarlo. Se llama así, amplía. A, de alergia, si el paciente es alérgico. M, de medicación, si toma algún fármaco, ¿ya? Eso hay que considerarlo. Patología, si tiene antecedentes patológicos. Libación o últimos alimentos, es decir, si es un paciente que tiene hábitos nocivos de consumo, ya sea alcohol o sustancias psicoactivas, ¿ya? O tóxica. Y también qué alimentos ha consumido en las últimas horas, sobre todo si se va a hacer una intervención quirúrgica. Y el de A, de ambiente y eventos relacionados con el trauma, que es muy importante. Y para eso vamos a hacer un abordaje inicial con las 5 letras A, B, C, D, E, en la cual A, que vendría a ser la vía aérea, que es importante, B, que es la respiración, ambas van en simultáneo, C, de circulación, que tiene que ver con las hemorragias, un choque hipovolémico, y esto va a estar de acuerdo si el paciente necesita a lo mejor una transfusión, o puede ser también o aplicar unos hemoderivados. También tenemos el déficit neurológico, es un compromiso a nivel de conciencia, y la exposición, que hay que tener al paciente totalmente desnudo, justamente para observar otro tipo de lesiones, no solamente ver lo que a mí me atrae la atención, sino también aquello que no vemos y que puede ser muy importante para nuestro diagnóstico. La presentación inicial puede ser benigna, es decir, a pesar de una lesión intraabdominal significativa. Esto hay que tomarlo en consideración. También la ausencia de dolor abdominal o de sensibilidad no descarta la presencia de una lesión intraabdominal significativa. También hay que considerarlo. Ahora, en cuanto a lo que es la parte de los, a ver, hemos visto, la revisión sistemática, por ejemplo. En lo que es la revisión sistemática, tenemos que ver los signos importantes. Por ejemplo, el signo del cinturón de seguridad que hemos visto, el rebote, si es positivo, es importante, es el signo de Bloomberg. También es importante, por ejemplo, ver la hipotensión. Puede ser, es necesario también ver la distensión abdominal, ya sea por aire o también por sangre también, ¿no? Y por fracturas concomitantes del fémur. Esto más bien puede ser un elemento distractor que nos puede desviar de nuestra atención hacia otro lado y no ver exactamente lo que estamos buscando, que es un traumatismo intraabdominal. Bien, ahora vamos a hacer el examen físico. Tiene que ser estructurado, cuidadoso, de tal manera que esto va a reducir el riesgo de que pasar por alto una lesión intraabdominal. Bien, ahora sí, vamos a hacer el examen físico. Tenemos al paciente desnuda.
en la cual tenemos que hacer una revisión por delante y por atrás. Vamos a hacer el primer punto. Inspección. Persona desnuda, en la cual vamos a observar el signo de cinturón, ¿no? Observar si hay abrasiones, laceraciones, contusiones, si hay fracturas. Y, sin embargo, hay que prevenir la hipotermia para evitar un shock hipovolémico, ya que cubrir a la persona, ¿ya? Eso no hay que olvidarse. El otro punto es la auscultación, en la cual vamos a escuchar ruidos hidroaéreos que pueden estar presentes o estar ausentes, porque hay una presencia de una peritonitis químicas o una presencia de endemo peritoneo, ¿ya? En lo que es la percusión, va a haber una irritación peritoneal. Esto es característico de una peritonitis, pero también por la presencia de, por ejemplo, de un derrame hemo-nemoperitoneo. Aquí la matidez es difusa, ¿ya? Y la matidez hepática ya no será matidez hepática, sino va a ser un timpanismo hepático. Ya este es un signo de Hover, así se llama. Bien, en cuanto a la palpación, vamos a sentir inmediatamente una resistencia, una defensa muscular voluntaria o involuntaria, rígida, de rebote, ¿no? Un dolor superficial, como también un dolor profundo. Y en cuanto a las mujeres, si están embarazadas, vamos a palpar un útero grávido, ¿no? Y según la guía de la ATLS, refiere que hay que revisar la pelvis justamente para ver ver la compresión, ver si hay una desviación de las espinas ilíacas anterosuperiores o crestas, y a través de esta evaluación vamos a ver en esta zona si hay movimientos anormales o hay presencia de hemorragia masiva, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. También permite ver la valoración genitourinaria. También es importante ver la valoración perineal, la valoración rectal y glútea. Justamente todas estas valoraciones van a permitir detectar la existencia de desgarro, una ruptura uretral, la cual va a sugerir a lo mejor una fractura de pelvis, ¿ya? Y si hay una fractura de pelvis, vamos a observar inmediatamente hematuria y también una equimosis escrotal. Otra valoración que podemos hacer uso es el tacto rectal, que nos va a permitir de alguna manera detectar una perforación intestinal. Como signos anexos al examen físico, según la guía de ATLS, podemos usar una sonda nasogástrica, justamente que nos va a permitir descomprimir el estómago previo a un lavado peritoneal diagnóstico. Y esto va a permitir también retirar el contenido gástrico, justamente para evitar que haya un riesgo de aspiración, ¿ya? Ojo, hay que tener en cuenta, la sonda nasogástrica hay que tener mucho cuidado, porque puede haber una complicación en caso de que el paciente tenga una fractura facial o base de cráneo. Entonces, esa sonda puede irse hacia el cerebro y no ir a la zona que estamos indicando, ¿ya? Para este caso, vamos a usar la sonda orogástrica, ¿ya? Que es mucho más efectiva y más segura. Bien, y luego también podemos usar la sonda Foley, que también nos va a permitir descomprimir la vejiga antes del lavado peritoneal diagnóstico, y en la cual va a permitir aliviar la retención urinaria. Y sobre todo, algo muy importante, al haber este tipo de traumas, va a haber una afectación a nivel de los riñones, donde vamos a ver una diuresis importante y también la presencia de una hematuria macroscópica.
Bien, eso sería todo, doctor. Muchas gracias.